Hoy, la derecha de Puerto Rico continúa dogmatizando las indulgencias contemporáneas a favor de la nobleza burguesa a costa de la imposición salarial de los campesinos sindicalistas. Sin embargo, lamentablemente, todos estos movimientos sindicalistas están secuestrados por intereses políticos izquierdistas que de igual manera les socavarían su propia miseria e impiden desde una premisa autónoma la posibilidad de que la realidad a la cual se hayan condicionado sus exigencias se tome en consideración por otros que cuyas determinaciones serían muy significativas. No, no es el patrono quien alimenta al obrero ni el obrero quien alimenta al patrono. Es la tierra de la cual se apropió hereditariamente el Estado y no solamente comercializó con el patrono, la que nos da gratuitamente de comer a todos en base a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya sea desde una premisa capitalista o socialista, se comercializa de igual manera. Eso que usted lleva escuchando durante toda su vida, que en esta vida absolutamente nada es totalmente gratis, es totalmente falso. No solamente la vida es algo totalmente gratuito, sino que todos los recursos materiales, alimentos que se hallan y nos otorga el planeta Tierra, que no fue creado por ningún estado, son totalmente gratuitos por la voluntad de Dios. ¿Qué valor tendría su moneda si la tierra dejaría de producir sus frutos? Y si los frutos que nos otorga el planeta Tierra son totalmente gratuitos, ¿por qué para yo tener acceso a usted a lo que gratuitamente nos pertenecía a todos debe ser mediante a la servidumbre de otros? Todo tiene su historia, que en este preciso momento no cabe desarrollar. De igual manera, hay unas implicaciones del derecho de la privatización natural, es decir, de los derechos a la privacidad, a la discreción, a la intimidad, a la libertad económica que es impedida por la comercialización y entre otras, que en este preciso momento no cabe desarrollar. Y que hay que tener mucho cuidado con revertir lo que ya se pueda revertir en un contexto en particular, porque va a depender de la manera en que se haga para no provocar un mal o un daño mucho peor que el que ya se ha heredado, ya que esto no solamente se trata de política nacional, sino que también hay unas implicaciones de política internacional que no están que no están totalmente en nuestro control. Hablando desde la premisa de los prototipos y contexto actual, es cierto que los trabajadores no deberían ser enemigos de los patronos, ni los patronos enemigos de los trabajadores, así como el amo no debería reprimir a su siervo mediante explotación laboral a costa de una migaja salarial, exigiéndole su incondicional agradecimiento. De igual manera, el siervo no debería exigir más de lo que justamente le ha pagado su amo en base a su arduo trabajo de estar sentado en aire acondicionado, a diferencia de quienes libremente han determinado coger un timing debajo del sol o levantar pesadas cajas dentro de un periodo de 8 horas y entre múltiples otros trabajos. Los sindicalistas izquierdistas que pretenden promover la inestabilidad económica para adelantar otras causas políticas deberían ir fuera. Los sindicalistas deberían tomar una postura neutral y enfatizarse solamente en velar por los derechos de la clase obrera, aunque estos no quieran unionarse, como en el caso de legitimar este mínimo salarial a 10.50 que conllevará a la ascensión de que estos trabajadores puedan consumir más en estas pequeñas y medianos comerciantes que de ninguna manera perderían. Tal inversión retornaría, claro está, para quienes verdaderamente se hallen en la condición y otorguen un servicio de calidad en base a los límites de su desarrollo para sus consumidores, que
no siempre son las mayorías y no siempre depende de un salario. Por ahí hay personas que comienzan vendiendo jugos sin invertir en ningún empleado y otorgan un mejor servicio, mucho mejor que el de pequeñas, medianas y grandes comerciantes, que a pesar de sus asuntos personales, mentalidad, personalidad construida por una cultura actual, desde ciertos sentidos sabe separar sus preferencias personales de la ética laboral que se ven afectadas cuando la mezcla con su manejo digital. Hoy le han enseñado a los jóvenes que la libertad es repudiar a un maestro o mentor que les guiará los pasos para que no tropiecen como lo hace la buena madre con su hija. Ese tipo de libertad se llama perdición, autodestrucción mediante la inconsciencia. Todos necesitamos un mentor o maestro que nos guíe, o si no, van a terminar como yo. O mejor dicho, todos necesitamos un mentor sabio, inteligente, que está en escasez. Porque de nada sirve seguir los pasos de aquel mentor que nos guiará hacia el matadero. Pero volviendo al tema, un inventario o administración modificada que modificará la inversión del patrono es lo que conlleva estratégicamente el desarrollo de todo tipo de comercio, pequeño o mediano, y no necesariamente conlleva a verse afectado. Si verse afectado es no cumplir con las expectativas lucrativas personales de un patrono en particular, eso sería otro tema. La gran mayoría de las personas que se oponen al aumento del mínimo salarial son personas que han heredado un estatus económico privilegiado y nunca han sabido lo que es vivir en base al mínimo salarial, aunque no todos. También están los que pretenden infabilizar sus credos políticos y no modificarlos. Pero ¿qué hacer con todas aquellas personas que se ven afectadas en base a la imposición de un mínimo salarial que le impide mantenerse a sí mismo o a su familia? No debemos presuponer que todos los pequeños o medianos comerciantes deben iniciar en igualdad de condición sin tomar en consideración la libertad que tienen para elegir cuál es el mejor prototipo que ellos entienden que puede desarrollar su negocio. Sin embargo, esta modificación libre inversionista, esa modificación libre de inversión e inventario que estratégicamente se emplea para con el salario a pagar, en ningún momento le está imponiendo al patrono un salario de inversión limitada, claro está, para pequeños y medianos comercios. Esas limitaciones dependerán de la libertad de su propia estrategia, servicios, clientes y entre otras que no necesariamente tienen que estar relacionados directamente con el aumento de un mínimo salarial a tan solo $1. Estos tienen la libertad de poder invertir la cantidad que desean o no en su negocio, de contratar los empleados que desean o no para su negocio, a diferencia de quienes le imponen un mínimo salarial que le impide la libertad de poder tener un estilo de vida digno y entre muchas otras libertades. Entre ellas, el poder tener el derecho de un salario que le otorgue la garantía de poder ahorrar para cubrir aquellas necesidades básicas para aquellos panoramas de emergencia y periodos de escasez, de la cual se privilegia el patrón. Aquí, en aspectos de derecho, la clase trabajadora baja en ningún momento está en condiciones de igualdad como la del patrón. Es decir, aunque el salario del trabajador no necesariamente tiene que ser igual que la del patrono, los trabajadores no están en la misma condición de poder tener el mismo derecho de tan siquiera tener una cuenta de ahorro que le garantice un seguro independiente para poder cubrir
aquellas necesidades básicas en panoramas de emergencias o periodos de escasez, ya sea para su familia y para él, como a la que le están garantizando al patrono. Yo, como patrono o administrador de mi propio negocio, tengo la libertad de permanecer en los ingresos netos que me otorga mi propio negocio o la de emplearme hacia otro que me otorgue mayores beneficios, como se posibilita en muchas ocasiones, aunque no siempre, en las grandes corporaciones y mediante todo este desarrollo tecnológico y digital, aunque de igual manera no todos. Es decir, el pequeño y mediano comerciante tiene la libertad de permanecer económicamente inestable en base a sus propios intereses, que no necesariamente tienen que ser malos, o la de emplearse hacia un mejor salario. Y aunque en Puerto Rico no abundan las grandes corporaciones, son las que más estabilidad económica generan en las naciones mediante salario y beneficios competentes, que de igual manera han sido secuestradas por las agencias de empleo. Y no solamente generan 7 empleos para 7 empleados, sino que tienen la capacidad de generar empleo para la ciudadanía de una nación entera, pero a costa del sacrificio de otras libertades, derechos e independencia naturalmente esenciales con un valor natural, objetivo y verdadero, mucho más significativo que el de la concretización de valores subjetivos abstractos. Ahora, estoy hablando dentro de los distintos prototipos que ustedes reivindican y que crean este tipo de problemas, y no necesariamente en base a una economía desmonetizada, descomercializada y libertaria que yo sugeriría, sin necesidad de infabilizarla, sin necesidad de imponerla para que sea aceptada, sin necesidad de no escuchar las críticas hacia esta y entre otras. Pero bien, olvidémonos de las grandes corporaciones y hablemos de la escasez laboral que hubo en Puerto Rico en el periodo de COVID-19, donde pequeños y medianos comerciantes se percataron de la importancia de aumentar ese mínimo salarial voluntariamente, a diferencia de quienes libremente cerraron sus negocios porque entendían que con las ayudas del gobierno se beneficiarían más, aunque realmente no en todos los casos fuera así. Pero fue ese aumento salarial que conllevó no solamente a la preservación de pequeños o medianos comerciantes que sí pudieron pagar el salario sin que se les vea afectado el negocio, aunque posiblemente sí sus intereses, sino que también conllevó a la incentivación de que muchas personas optaran por salir a trabajar y producir en sustitución a las ayudas del gobierno. Y aunque no fue la mayoría, si el gobierno de Puerto Rico no ejerce o regula eficazmente las ayudas para quienes viven del gobierno, que vive de la clase obrera y pueden trabajar, van a continuar contribuyendo con esta inestabilidad económica y escasez laboral que continuará afectando a los patrones. Las ayudas para quienes verdaderamente las necesitan. El problema de los pequeños y medianos comerciantes aquí es que la gran mayoría ni tan siquiera se preparan para saber si pueden mantener distintos tipos de negocio, ni tan siquiera implementan los requisitos que se requieren para desarrollar o para conocer las posibilidades de poder desarrollar ese tipo de negocio. Aquí simplemente van, lo montan, que no está mal, tienen la libertad de hacerlo, e inclusive hay personas que le ha salido bien, pero que si les sale bien, bien, pero si les sale mal, comienzan a imputar causas donde no necesariamente son las causas. Como también a los que en un periodo en particular les fue muy bien, comienzan a echar culpa sin tomar en consideración los cambios contextuales. Desarrollar o implementar cualquier tipo de negocio al azar para nada es algo totalmente inteligente, y aún así no garantiza la prosperidad del mismo, pero aludiendo a lo que representaría los cambios contextuales y a lo que implicaría la saturación de patrones independientes de la cual todos tenemos el mismo derecho y libertad, yo me pregunto qué se hará el gobierno con los pequeños y medianos comerciantes
cuando en su mayoría sean patrones que no tienen empleados. Que la tecnología puede jugar un papel fundamental en lo que sería la libertad económica y la libertad laboral, pero que sería otro tema. Yo me pregunto, ya que todos tenemos el mismo derecho de libertad e independencia, ¿qué hará el gobierno cuando se halla en esta situación? Continuar prometiendo condiciones de derecho y libertad en aspectos de igualdad, cuando precisamente y técnicamente saben que no va a ser así. Estos son los tipos de problemas que ustedes crean en base a los distintos prototipos que perpetúan, aunque hay unas implicaciones cíclicas naturales que tal vez pudieran colaborar, pero que están siendo afectadas como consecuencia del control de natalidad. Si tanto se preocupan por el salario empresarial y no por la de sus empleados, hagamos algo. Todos los funcionarios burocráticos comiencen a disminuir su sueldo salarial por una cantidad de $9.50 para que así el patrono no se vea tan afectado como consecuencia de la imposición de los impuestos y contribuciones destinados a pagar tales salarios. Hagamos la prueba para ver cómo se beneficiará más el patrono, si mediante el aumento de un solo dólar a su empleado o mediante la reducción de exorbitantes salarios hacia los funcionarios burocráticos. Aquí el patrono en ningún momento se vería afectado por el aumento de un dólar a sus empleados, sino que tanto el patrono como los empleados se ven afectados como consecuencia de tener que financiar unos sueldos exorbitantes para funcionarios burocráticos que se dedican a ponerse gistros con las nalgas pelúas y bailar con banderitas de colores, bailes eróticos ante la vista de niños y niñas, que debería ser un delito, ya que están contribuyendo con el trastorno psicológico del desarrollo sexual de ese infante, que posiblemente en su adultez construirá tendencias clasificadas como enfermos sexuales y penalizadas por quienes precisamente construyeron, contribuyeron, patrocinaron tal problema. Y esto no solamente para la izquierda, también para la derecha, tanto izquierdas como derechas. Si verdaderamente son tan honrados y generosos y se preocupan por el salario empresarial o por el salario de la clase obrera, ¿por qué no comenzar voluntariamente a disminuirse sus propios salarios financiados por la sociedad, por la clase obrera? Y si no les gusta, ¿por qué pretenden perpetuar e implementarla hacia los demás? ¿Por qué no se someten a ustedes mismos a las condiciones que reivindican? Hipócritas. Los gastos de los trabajadores no continuarán incrementando solamente como consecuencia de una protesta. Los gastos de los trabajadores continuarán incrementando como consecuencia de la incrementación del costo de vida, aún mediante la incrementación de sus producciones, trabajos, esfuerzos y entre otras como consecuencia de un mismo mínimo salarial. Y de ahí la legitimez de la protesta para quienes verdaderamente se hayan afectado. Y precisamente la libertad de los trabajadores que desean prosperar obteniendo un sueldo que sale el derecho de sus verdaderas libertades naturales, en ningún momento son impedidos por condiciones naturales, sino más bien por un tercero. Los trabajadores no tienen las mismas libertades que pueden financiar los propietariados y gobiernos a costa del servicio de esto. Por lo tanto, no es libertad, sino más bien condicionamiento y comercialización. Y claro está, nadie va a optar por la libertad de morirse de hambre, aunque le priven de la libertad de poder saciar esa hambre mediante los recursos que gratuitamente fueron otorgados por Dios y que ahora se otorgarían mediante el servicio hacia quienes se apropiaron de este. Esto es un tema bastante amplio
que no se va a desarrollar, ya que hay ciertas características vinculadas al comportamiento humano en su condición corrompida, que va a implicar el desarrollo de ciertas implementaciones políticas que no van a ser tampoco de color de rosa. Así como la esclavización se justificó en el nombre de Dios y los dioses en distintos contextos, incluyendo la Edad Media, hoy se justifica tal subordinación en el nombre de una libertad que no libera. Los intereses tanto de izquierda como de derecha no pueden ir por encima de una verdad que está siendo omitida, porque según ustedes destruye, pero que en realidad edifica. Y para quienes parten de una premisa escatológica premilenialista, aunque en aspectos doctrinales mantenga una postura escéptica, Jesucristo no solamente retornará para liberarlos o liberarnos, no lo sé, de la condición del peccatum en la condición del alma, sino también de tal realidad justificada que esclavizó la residencia del alma desde periodos preabrámicos, vinculado a lo que representaría el personaje de Nimrod, junto a ciertas implicaciones políticas del trasfondo de lo que representaría Babel, su torre y entre otras, que según los evangelios les pertenece al príncipe que se lo ofreció al Salvador del alma, con tan solo contar que le adorara. Ahora, ¿qué implicaciones conllevaría que le adorara? Eso de igual manera sería otro tema y hasta aquí mi parte. Y ahora sí, por último, para los progresistas ilustrados que ni tan siquiera durante toda su vida han leído un libro pero que al mismo tiempo quieren dominar el mundo entero, no se está partiendo de la premisa interpretativa de la cual posiblemente usted presupone como consecuencia de traducciones e interpretaciones bíblicas de manera simplificada que no siempre son acertadas.